Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX, circunstancias fortuitas, comprenderán que tienen que ver con la salud de quien les habla, hizo que se postergue un poco, pero estamos los tres colegas aquí y Héctor y Raúl van a tener que estar en primera línea, dada la situación. Yo voy a estar en retaguardia apoyándolos y volvemos al principal frente de la Segunda Guerra Mundial, por la magnitud, la extensión, la intensidad de las fuerzas enfrentadas, por los ejemplos de heroísmo en ambos bandos. Estamos hablando del frente ruso-alemán. Quiero hacer una observación antes que empecemos, que hoy es 7 de julio y se cumplen 216 años de la rendición de las tropas inglesas en el retiro del general John Whitelock. Se rindió en el retiro. El año 1807 no fue el de la reconquista, sino el de la defensa. Y hoy, exactamente, más o menos a estas horas, a mediodía, se rendía el general Whitelock en retiro. Se firmaban los acuerdos y se iban del Río de la Plata. Es una fecha patria y es un homenaje a Liniers y a Álzaga, que son los jefes de esto. Vaya un homenaje a ellos y a la Virgen del Rosario. Nada más, eso es. Muy bien. Bueno, para los espectadores, nosotros, el frente ruso devino un frente decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un punto de inflexión en el año 43 después de la derrota de Stalingrado. Todo eso lo hemos visto en programas anteriores. Así que lo que pretendemos hacer en estos dos programas, quizás tres, según si nos den los tiempos para comentar todo, queremos analizar un poco más en detalle qué pasó con el frente ruso después de Kursk, después de la mitad, en la segunda mitad del año 43 y durante todo el 44. La situación era adversa para Alemania, porque recordemos que después de la caída de Stalingrado, quien estabiliza el frente sur, el grupo de ejército sur alemán, es von Manstein, a través de todo un esquema de guerra móvil que evitó el colapso del ejército alemán. Esto es importantísimo decirlo. La derrota de Stalingrado no significó un derrumbe de la defensa alemana, porque pero sí Kursk. una defensa con sucesivos contraataques, movilidad, una guerra móvil, donde no era un enemigo vencido, sino un enemigo que todavía tenía una potencialidad, una movilidad muy grande. Dentro de esos altibajos, Alemania pierde el control del Donbass y de toda lo que sería Ucrania Oriental. Todavía estaba afirmada, ubiquémonos, mediados del 43, estaba afirmada en la línea del río Dnieper, que los rusos ya habían atacado, entrado con algunas cabezas de playa que fueron rechazadas, pero formaba parte del teatro de operaciones en el Grupo Ejército Sur. Y en julio es cuando se produce el ataque y contraofensiva en Kursk, la operación Ciudadela alemana, que tenía por finalidad primaria destruir el corazón del Ejército Rojo. No se luchaba solamente por la posición del terreno de la saliente de Kursk, era porque ahí había una concentración de fuerzas tal que se pensaba, con fundamento, que destruido ese núcleo militar, la ofensiva rusa podía ser desarticulada. Ese era el primer objetivo de la Operación Ciudadela que diseñó el mariscal von Manstein y que tuvo el apoyo de Hitler. Es decir, fue la última gran ofensiva alemana en el frente oriental. Algunos la consideran, para mí indebidamente, como derrota, cuando en realidad no hubo tal derrota. Hubo un objetivo frustrado, que no es lo mismo, es decir, no se llegó al objetivo de destruir... Es un fracaso estratégico. Claro, fracaso estratégico. Y además, sí, con un hecho muy importante, que en la conferencia de Teherán de noviembre del 43, donde se reúnen los autocalificados tres grandes, ¿no? Porque los tres grandes fue una autocalificación, ¿no? Cuando se reúnen los tres grandes, se coordinan los aparatos militares, en principio, para que cuando se preveía la ofensiva alemana sobre Kursk,
debiera coincidir con el desembarco anglo-norteamericano en Sicilia, que fue lo que se produjo. Es decir, la ofensiva empezó los primeros días de julio y los anglo-norteamericanos desembarcan el 10 de julio, lo cual obligó a Hitler a distraer urgentemente algunas de las unidades que estaban empeñadas en la batalla para trasladarlas a Italia. Y paralelo a eso, desandar la ofensiva de Kursk, que había sido una guerra más de desgaste para Alemania que para Rusia, porque Alemania no estaba en condiciones de reponer las pérdidas que estaba sufriendo, mientras que Rusia se presentaba como una reserva infinita, ¿no? Es decir, el nivel de reposición era mucho mayor. Sí, por eso habría que tener en cuenta acá, lo primero, que lo dijo él, lo estás diciendo vos, la segunda mitad del año 43 es un enfrentamiento entre una fuerza arrolladora por parte de los soviéticos, después de la batalla de Kursk, después del retiro alemán en Kursk, no derrota, como los tres estamos de acuerdo con eso, una derrota, sino un retiro estratégico. Hay que tener en cuenta que el ejército rojo se convierte en una especie de guadaña, o una sucesión de guadañazos. Y el ejército alemán, la única forma que puede mantener un frente que hubiera durado 2 meses, en 2 meses hubiera estado en Berlín, si no estaban Manstein-Hoth y otros hombres de esa altísima calidad para frenarlos. El ejército alemán se convierte, a partir de la batalla de Kursk, frente a la guadaña soviética, en un estoque entre guadañas. Actúa como un estoque en determinados lugares, por ejemplo, qué sé yo, la estrategia de Manstein, ¿no es cierto?, de atacar y replegarse, la estrategia móvil, como vos has dicho, es lo que yo llamaría un estoque frente a las guadañas, porque el estoque va directamente al corazón de la cuestión y la guadaña ciega todo. Hay que verlo, yo creo que hay que verlo de ese modo, porque las cifras son pavorosas. Ya solamente pensemos que a principios del 44 hay 12, 12 frentes. Cada uno de los sectores son 12. El primer frente de Leningrado, el frente del Volkhov, el tercer frente báltico, segundo báltico, primero báltico, los 3 de Bielorrusia, los 3 ucranianos, 4 ucranianos, mejor dicho. Entonces, la cantidad es pavorosa y esa masa inmensa que no en otras circunstancias hubiera llegado en 2-3 meses a Berlín, era cuestión de tiempo, solo es frenada por una delicada estrategia que, insisto, un estoque entre guadañas, ¿no? La idea defensiva que no llegó a materializarse era la llamada línea Panther-Botan, es decir, una línea defensiva que abarcase desde el Báltico, el Golfo de Finlandia, hasta el Mar Negro. Pero una línea que no llegó a tener la conformación. Tenía zonas fortificadas, pero se apuntalaba en grandes ciudades desde el norte al sur de Rusia. Con enormes claros. Pero con una observación que la hizo el historiador militar británico Liddell Hart, que lo comparó con el piano. Dice, los rusos, con la desproporción de fuerza que tenían, se encontraban como un pianista que a lo largo de todo el teclado podían elegir la tecla en lugar donde pensaban que podía haber vulnerabilidades alemanas. Peor aún, podían hacerlo simultáneamente en varios frentes, que fue lo que hicieron en realidad, ¿no? O sea, podían estar en condiciones de elegir el punto de gravedad del ataque. Que ahí es donde se da la continuación de Kursk. ¿Qué pasaba después de Kursk? Donde los alemanes ya pierden la iniciativa en el este. Ya fue el último gran intento alemán de torcer el resultado y pasar a la ofensiva. Fue una gran batalla de desgaste en hombres, en blindados, en aviones. Von Oben decía que en realidad para Alemania fue más grave y más cuantitativamente peor en pérdidas Kursk que Stalingrado, porque en Stalingrado se perdió un sexto ejército, mientras que en Kursk se pierde la ofensiva, es decir, la batalla decisiva es Kursk. Leningrado es el preludio de Kursk, y gravísima, no es quitarle gravedad, ¿no es cierto, Horacio? Pero Kursk es la batalla decisiva porque es antes y después. Es curioso, entre Kursk
y enero del 44 todavía los rusos siguen empleando su táctica de ataque frontal con enormes pérdidas. Ellos cambian cuando viene un nuevo generalato, bajo órdenes, por supuesto, de Zhukov, que es un gran militar, pero hay un nuevo Bagramian, Chernyakhovsky en blindados, rival con artillería, que aprenden de los alemanes lo que es el ataque en profundidad y la móvil. Era comandante del primer frente del Báltico. Claro, pero era una nueva camada. Y además, esto habla además de lo grave de esta guadaña, de este rodillo, que había habido un salto cualitativo también en los rusos. Blindados como el T-34-85 con cañón de 85 largo, que podían enfrentar mejor a los Panther y Tigres. El JS-1, esa mole de 40 toneladas que de Grell dijo que estaba haciendo un puente con la Valonia, y la sola aparición con un disparo de un monstruo de 40 toneladas, que debe haber sido el Stalin, un cañón de 100, pulverizó lo que habíamos hecho en 2 días de Grell. Más el La-7, aviones ya de buena categoría. Esto demuestra todavía más la capacidad operativa de defensa de la Wehrmacht frente a esta situación. Magistral, porque evidentemente solo con el frente de Voronezh, que en rigor de verdad lo que hace Manstein es utilizar con suma inteligencia el primer cuerpo Panzer SS y el primer ejército Panzer SS y la división Grossdeutschland, que actúan exactamente eso, como dice Lindgren, como un estoque entre guadañas. Eso es increíble, solamente de esa manera se puede, de la otra manera es imposible. Cualquier ejército normal, el mismo ruso en esas situaciones hubiera perdido, cualquier ejército. Solo la presencia masiva y la infinidad de recursos. Los recursos rusos, todos los comentarios, todas las memorias, que son abundantes de los comandantes alemanes y extranjeros que peleaban allí, porque no olvidemos que había muchos extranjeros, ya españoles y demás, es que los recursos rusos eran interminables. Perdían 20 cañones y ponían 40. Ya lo hemos hablado muchas veces. Hubo un error grande de evaluación por parte del alto mando alemán, pero error, imprevisión, imposibilidad de calcular. Y mala información. ¿Cuál iba a ser la capacidad de reacción y de reserva rusa? Porque efectivamente el Manstein lo plantea reiteradamente, y el generalato alemán también, y el propio Hitler, pensaban que los rusos no podían tener la posibilidad de sostener la ofensiva. Los rusos lo siguieron, por ejemplo, con las ofensivas de invierno, que no dieron respiro a los alemanes, porque los alemanes pensaban que iban a tener, después de Kursk hubo 2-3 semanas de tranquilidad relativa en el frente, pero fueron mínimas. Sí, eso que vos decís, yo creo que hay que ponerlo dentro de este marco. La mala información que tenía el alto mando alemán, es decir, la jefatura de Estado, por el espionaje, porque hay una cosa, hay un documento que ha aparecido hace pocos años, una pequeña grabación, creo que en algún momento la citamos, pero es del año 42, todavía es del año 42, en que el jefe de Estado alemán viaja a Finlandia para el cumpleaños del mariscal von Mannerheim, que era el comandante jefe de las tropas finlandesas. Y hubo un homenaje por radio, y por una cuestión de descuido, algo quedó abierto el micrófono, y Hitler ahí le comenta a Mannerheim: todas las informaciones que yo he recibido del frente ruso estaban equivocadas. Yo sabía que corríamos un riesgo, pero no pensé que donde me decían que había 100 tanques, había 1000. Y esto sucedió, liquidamos más tanques de los que nos decían que había, y sin embargo seguían apareciendo. O sea, esto tiene una explicación, primero una explicación práctica, más allá del Ural nadie llegaba, y la fábrica que estaba más allá del Ural era como si estuvieran en Estados Unidos, o sea, fuera del escenario de la guerra, es como si estuvieran fuera del escenario de la guerra, visto que no había habido frente oriental para ellos, porque Japón no intervenía contra ellos. Entonces, evidentemente, Siberia era una gigantesca fábrica que no era perturbada, no había vuelos que pudieran afectar esas fábricas. Y eso a partir del Ural.
porque ni siquiera hubo bombardeos en el Ural, yo creo que alguno, muy aislado, pero no llegó, hubo bombardeos ahí no se serios. llegó, Si alguno llegó, pero hubo así cosas muy puntuales, alguna fábrica en el Ural. En el No 44 el pasa- Heinkel pero- 177 Exactamente. podía llegar, había una sola unidad Sí. de más de 100 aviones, En el pero 44. dispersa y claro, en el frente oriental. Pero no hacía. No era Hay nada, una por eso digo explicación, aislado. ¿no? hay una Hay que tener en cuenta. explicación también práctica de esa imprevisibilidad. Primero y principal, los métodos drásticos, despóticos de Stalin en la leva de soldados. Sí. Sobre todo cuando empezó a traer soldados siberianos de las distintas repúblicas socialistas de Asia, que tenía una... Después, la conversión masiva, que, ojo, Rusia la hizo antes que Alemania, a la guerra total, por la cual empezó el reemplazo masivo de operarios varones para mandarlos al frente, reemplazándolo por mujeres. La proporción de mujeres que estaba afectada a la industria rusa soviética era notable. Bueno, en Stalingrado lo vimos, la fábrica Claro, de tractores. por eso, todas las hay mujeres. cosas que son Sí. previsibles por información y otras Sí. que escapaban. Ahora, yendo al tema post-Kursk y cómo se planteaba el panorama. Yo creo que... Hay un detalle que no conviene no pasarlo de largo dentro de lo que vos estás diciendo. Efectivamente, Sí. Leningrado es otro ejemplo, las mujeres fueron a la fábrica, los hombres al frente. Eso es verdad. Sí, sí. Pero hay un problema que es el siguiente, la guerra total, eso que vos señalás, abarca otra cosa, la retaguardia alemana, ya que las actividades de los guerrilleros potencialmente, ¿no? Proporcionalmente, superan con creces a la de Francia, al maquis, todo eso, lo superan con creces. Sí, la guerrilla tenía que Pero ser por- considerada exactamente, como porque una fuerza más. el Partido Comunista de la Unión Soviética y el alto mando estratégico manda militares profesionales a formar los cuadros de guerrilleros, con mano de hierro, Sí, aplicada por Stalin, porque lo que aplicó para la leva, conviene decir que también lo aplicó para las fuerzas guerrilleras. Esto es anecdótico. Todos saben que el comisario político en Stalingrado, lo sabe nadie mejor, Horacio, que es el que estudió eso, ¿cómo? Era Khrushchev. Bueno, a Khrushchev Stalin le dijo, y era Khrushchev, no era un desconocido, esto, Nikita Sergeyevich, se paga con la piel, ¿no es cierto? Y, se pagaba con la familia. Khrushchev, yo les pido a alguien, a los espectadores, que miren los noticieros del final de Stalingrado, del final, o sea, cuando se rinde el mariscal Paulus, la preocupación mayor, el rostro más preocupado de todos, es el de Khrushchev. Por él, no, sí era una victoria, por la familia. Ojo que Stalin esos métodos no reparaba en esos métodos. El despotismo de Stalin con su propia gente tuvo un ejemplo Absoluto. paradigmático que fue El hijo. Stalin, ejemplo puntual, pero Sí. me refiero a que Stalin fue un jefe de Estado despiadado que no le preocupó en lo más mínimo la sangre derramada de su propio pueblo. No, salvo como elemento de negociación que lo usó en Teherán. Eso se vio en todos los frentes y en las órdenes de resistencia y en las reposiciones, Exacto, etc. Pero exacto. de eso podríamos estar hablando realmente mucho Y tiempo. pero es fundamental esto. Eso lleva a la victoria. Y no, sí. No moral, estoy hablando, no estamos hablando en términos morales, sino en términos es estrictamente decir, fue la fácticos. respuesta que Stalin daba a una guerra que él veía dónde estaba su fuerte o su posibilidad frente a un enemigo más tecnificado en ese momento, que después fue equiparándolo. Pero quería resaltar un paralelo, una correlación importante. Así como hubo una correlación de fechas, que no fue casual, sino coordinada, entre la batalla de Kursk y el desembarco en Sicilia, julio del 43, exactamente un año después, verano del 44, ese esquema se vuelve a dar entre la ofensiva general soviética planeada, la operación Bagration y compañía, y Normandía. Sí, exacto. ¿no? Sí, Ahora, en el interreño que fue ahí, tenemos que por lo menos explicar algo de cómo se desenvolvieron las cosas después de Kursk
y hasta entrado el 44. Hay una serie de batallas de contención que son muy olvidadas, incluso en el frente, en el sector centro del frente, como Ryshev, Veliki Luki, donde el sacrificio, digamos, frente a la ofensiva soviética es casi hasta el último hombre. Bueno, las 3 Yarkov, ¿no? Sobre todo la Sí, tercera, sí. claro. La Pero tercera en Yarkov. Veliki Luki, por ejemplo, son frenados de tal forma que, a pesar de que es diezmada la guarnición alemana y bueno, se tiene que rendir, es uno de los pocos casos en donde hay un odio que trasciende al fin de la guerra, y en 1946, enero o febrero, uno de cada graduación de los alemanes de Veliki Luki será fusilado. En la propia Veliki Luki, un general, un coronel, un teniente coronel, un mayor, un capitán, etc. Y los demás, que son como 25.000... Como que dice al azar o de Sí, elegido. elegido para- tipo de los que habían romano, tipo participado, romano, sí, de los que habían participado. Sí, sí, sí. Y los demás, trabajos forzados. O sea, hasta qué punto son batallas inenarrables en cuanto a la intensidad, de un lado y del otro, ¿no? En cuanto al encono. Exacto, como nos están pidiendo el cierre. Sí, Quiero sí. decir solamente esto. Son las batallas más grandes de toda la historia del mundo occidental. En cifras, es la verdad, hasta ahora. No hay Sí, sí. una chupena. Ni Pasa a siquiera, ser el ni teatro siquiera de- la actual y en- guerra. y ni en siquiera la actual intensidad. guerra. Y en intensidad. Ni siquiera la actual guerra. Ni, No, siquiera, no, ni la guerra del Golfo, ni nada, porque son más drásticas, si se quiere, puede haber más bombas y todo, pero la cantidad de hombres implicados y los horrores de la material, guerra, como y el diría material. Goya, como diría Goya, Sí, sí. los horrores de la guerra acá se vieron como nunca en Occidente. Eso es la verdad, ¿no? Bueno, continuamos en el segundo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, ahora vamos a ir a la ofensiva soviética Dnieper-Cárpatos. Permitidme una observación preliminar. Es claro, hasta este momento el frente más comprometido era el del el Grupo Ejército Sur, donde se había producido Manstein. realmente más lucha, más desgaste y se comprometía todo el repliegue alemán. Todavía el Grupo de Ejército Centro estaba en un estado, llamémosle, de lucha de contención más que nada. Y ahí viene lo que vos vas a comentar, es claro, cómo se dieron las luchas para la reconquista de lo que era la Ucrania occidental, o sea, al oeste del Dnieper. Claro, había un cerco alemán junto al Dnieper. Entonces, la intención de los rusos, que habían aprendido el tema de la maniobra de pinzas, y no olvidemos una cosa, además de este nuevo generalato y un salto cualitativo en las armas, Stalin había pedido a los norteamericanos camiones y semiorugas, no blindados, porque para Stalin un Sherman es un elemento de segunda. Sí, pero entraron en juego. Tenían- Pero entraron como apoyo, pesados. pero sobre todo miles de camiones y semiorugas. Eso es lo que le da la movilidad Y jeeps. al ejército. Y sí, para los suboficiales. Todo. Esto le permite una maniobra en profundidad similar a la que hacían los alemanes antes hasta Kursk, digamos. Sí, sí.
y el primero y segundo frente ucranianos, Batutin y Koniev, van a atacar a Manstein, al grupo de ejército sur, justamente en el Dnieper. Tienen que replegarse, Manstein se da cuenta frente a esa amenaza, a la zona de Korsun, donde hay una bolsa. Exacto. En Korsun, con la ciudad soviética de Cherkasy. Exacto, por eso la bolsa de Korsun-Cherkasy. Sí. Sí. Que fue en realidad, aunque hubo un escape de esa bolsa, Claro. pero fue quizás después una gran cantidad de prisioneros alemanes por primera vez que caen en manos rusas después de Stalingrado, ¿no? Pese a que hubo un escape. El escape fue Hubo un fenomenal. escape de donde se liberó la bolsa de Korsun-Cherkasy. Las cifras son tremendas, ¿no? Sí, ahí está, larga la cifra. Eso es lo que 337.000 soldados rusos, 900 tanques, 400 en reserva y 5.000 piezas de artillería. El Reich, 60.000 soldados. El tercer cuerpo Panzer está fuera de Cherkasy, que es el que recibe a la gente que se escapa, Sí. la primera Panzer. Esto que vos estás Tiene citando, 80.000 léelo soldados. bien, claro, porque los datos que da el libro de la Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética, te falsifica los datos porque dice, habla de porcentajes y no pone las cifras definitivas, no las pone. No. Dice, no pone, claro, dice, No, esto teníamos es- un 10% más. Esto es Steven Saloga, Por eso, reconocen, Brian tienen Perret, más, esto pero es... no dan sí. las cifras porque son No, muy grandes. son 140.000, pero 60.000 dentro de la bolsa, frente a 337.000, 60 tanques frente a 900, ¿no? Y 260 fuera de la bolsa, 242 piezas de artillería frente a 5.000 en la bolsa. Por eso. No obstante eso, en batalla de contención, siempre decía Clausewitz, donde mejor se ve la capacidad de maniobra y de combate es en la defensa, porque Claro. en la ofensiva todos estamos contentos, alegres y tenemos con qué, Sí. pero en la defensa donde se muestra, digamos, Sí, sí. la calidad de la tropa, ¿no? Sí. Aquí se Ahora, luce Cherkasy fue parte Stemmermann. de la ofensiva del Dnieper-Cárpatos, que entiendo que tenía dos grandes brazos, justamente por encima de los Cárpatos y por debajo. Claro, bueno, eso da la magnitud del objetivo, ¿no? Claro. Es decir, una magnitud En suma. realidad el que controlaba la bolsa era el general Stemmermann, que muere Muere, sí. en el escape, que el 9 de febrero se niega a la rendición y empieza a escapar. Son 30.000 de 35.000 Sí. que pueden escapar. Es curioso, los rusos hacen un velatorio del general Stemmermann. Sí, lo hacen porque quedan absolutamente asombrados. No hay que olvidarse, para mencionar esto de la bolsa de Korsun-Cherkasy, ahí hay que mencionar, bueno, montones de cosas, que las pueden ir mencionando los dos, pero hay dos cosas que yo no quiero olvidarme. Uno es el sacrificio de los últimos tanques que están adentro de la bolsa, de la quinta división Panzer SS Viking, sí. que son daneses, suecos, noruegos y finlandeses, no son alemanes. Sí, hay algunos alemanes, pero la mayoría son. Y de la brigada de asalto de infantería de Panzergrenadier Valona, la de SS Valona, que era belga, por supuesto, de voluntarios belgas valones, como su nombre lo dice, cuyo jefe era el coronel Lucien Lippert, y su comisario político, que después se convierte en comandante porque muere el coronel Lippert en el frente, León de Grell, ¿no? Que es el que animó a esas tropas. Hay que reconocer, eso lo reconocen los alemanes, que el sacrificio de los tanques, de la quinta división Panzer SS Viking, más el empuje de los balones, que perdieron el 87% de los efectivos, y de los tanques de la Viking no volvió ninguno, son los que abrieron la brecha, los tanques fueron sabiendo que no podían volver, porque era imposible enfrentar 40 o 50 tanques con esa masa gigantesca, era imposible, pero era abrir la brecha, no volver. Se despidieron, los tanques cuando se van, se despiden, y los aclaman los balones y los alemanes los aclaman porque saben que no van a volver, que era imposible, porque era 1 contra 100. Pero abren la brecha y por esa brecha sale la ruptura de infantería, es la que permite el drenaje. Hay que tener en cuenta que la bolsa de Korsun-Cherkasy están no solamente los alemanes y los belgas y los voluntarios de la Viking y demás, sino que además está la población que se iba.
porque la población se iba. Los ucranianos habían sido aliados. Exactamente, los ucranianos que eran aliados, y además de los ucranianos que eran aliados, los voluntarios rusos, más todo el impedimento de los campesinos que también se iban, que se llevaban animales y demás. Era una cosa, era una especie de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo de Belgrano, del éxodo jujeño, pero llevado a una magnitud inmensa, ¿no? El éxodo jujeño fue una cosa de niños al lado de esto. La magnitud de esto, y bueno, no se ve, claro, esas cosas, las memorias, que habría que leerlas y releerlas, las memorias y la correspondencia de los hombres que participaron en estas, son pavorosas, y 30, 40 y 50 años después, quienes los hemos entrevistado, algunos de ellos, nos contaban que todavía veían los trozos de cuerpos humanos que volaban por el aire y los alaridos de los caballos, porque los caballos parece que emiten un sonido tremendo cuando están destrozados, los fragmentos de cuerpo de los caballos y de los muertos, de los cañones, ante la inmensa masa de la, ¿cómo se llama?, blindada soviética. Esto es una realidad. O sea, es una cosa apocalíptica. Se vivieron momentos apocalípticos que a fuerza de verlos todos los días, según se ve de estos relatos, a fuerza de verlos todos los días era algo cotidiano, pero pasar sobre los cuerpos destrozados y ver los heridos que no se podían retirar. Los blindados pesados soviéticos sobre los carromatos con los heridos, exactamente, vistiendo y armados con lo como sea y frenándolo. El nivel de brutalidad y ferocidad que utilizaron sobre todo los rusos y después las represalias también alemanas, ¿no? En función de eso, pero que emplearon los rusos son, como quien dice, inenarrables desde el punto de vista de la ferocidad con que se ensañaban. Por eso al principio la poca cantidad de prisioneros, como el caso paradigmático de Stalingrado. Tomar 91.000 prisioneros y después de la guerra devolver 6.000. Sí. No, pero además el alcance de las batallas, creo que Gershiev se declara difteria en la posición Budapest, que lo dice muy bien Paul Karel. Y vean, los soldados más jóvenes de la guardia atacando los escombros donde están los distéricos defendiendo la situación. Eso es algo que nos retrotrae a la historia antigua, ¿no? A los mitos. Por eso, en los relatos que hemos escuchado de primera persona o en los relatos que permanecen en la correspondencia o en las memorias, está clarísimo. Y hay algo que, con respecto a lo que acabas de decir, claro que bueno, en estos mismos días, en la retirada del Beresina de Minsk, ¿no? En Minsk, en los alrededores de Minsk, los que defienden los alrededores de Minsk es, curiosamente, en la misma ruta que Napoleón, la Legión de Voluntarios Franceses contra los bolcheviques, que venían retirándose en el año 42 y 43, y les toca defender la carretera Minsk-Varsovia, la autopista Minsk-Varsovia. Y ellos cuentan que ahí vieron por primera vez los tanques, ¿cómo se llama?, americanos, los Sherman, cuando el apoyo antitanque que tenían los franceses de la LBF, de la Legión de Voluntarios Franceses, era la 4ª división de policía de la SS, la Polizeidivisión, que no tenían tanques, pero sí tenían antitanques, ¿no? Los Sturmgeschütze, los cañones estos, que destruía como latas de sardinas los Sherman. Y ahí aparecieron los camiones que vos mencionás. Pero hacen una distinción muy grande entre los partisanos, porque la lucha más feroz los franceses la tuvieron con los partisanos, no con ¿cómo se llama?, con tropas acorazadas, más que nada eran partisanos, le dieron esa función. La cumplieron muy bien, pero contaban lo siguiente, que el odio mayor estaba en los comisarios políticos y en los que por cuestiones, por cuestiones de otra índole odiaban a los alemanes. Entonces los ponían en una situación los comisarios políticos los ponían en una situación que o pagaban con sus familias o practicaban escenas que provocaran represalias. Por ejemplo, los franceses eran franceses, tenían el distintivo francés, el uniforme era alemán, pero tenían la bandera francesa, les arrancaban las mandíbulas, los cadáveres que aparecían de las patrullas, estaban horriblemente mutilados, y eso provocaba odio. No obstante, los franceses,
Y los alemanes que participaron en esto dijeron, no son los campesinos, el campesino se compadece de todos, de unos y de otros. Los campesinos no es que se compadecían de sus compatriotas, por supuesto que sí, pero además de los alemanes. Anécdotas hay montones, sería, qué sé yo, llevaría 3 programas. Eso sería infinito. Pero sería infinito, pero lo que significa es esto, el odio, parece que los portadores de odio eran los agentes del Partido Comunista, cumplían esa función. Bueno, Esto así. es lo que le indicaban además. Es lo que le indicaban, mire, pagaban con la piel. Consecuencia inmediata de Pagaban con la Cherkasy es la operación ofensiva estratégica de Crimea, del 8 de abril al 12 de Déjame mayo. decir esto que yo quería. Claro, el avance soviético dio 2 amenazas de bolsas concéntricas sobre el Grupo Ejército Sur. La primera fue cuando habían sido las ofensivas de Kharkov, contenidas por von Manstein, que amenazaban tomar la retaguardia alemana y llegar al mar de Azov, y dejar una segunda gran bolsa después de la de Stalingrado, que evitó von Manstein. Cuando después se produce el avance sobre Ucrania Occidental con la batalla de Cherkasy y toda la ofensiva ya preparada del Dnieper-Kárpatos, ocurre que ahí hay el temor alemán de una segunda bolsa, que fuerzas rusas bajaran aceleradamente hacia el sur y cerraran el escape de Crimea, que vendría a ser por el istmo de Perekop, ¿no? Exactamente. Si bien los alemanes estaban evacuándose por mar, más que La pérdida de Crimea suponía no solo un posible cambio de actitud de Turquía, sino sobre todo la pérdida de Rumania o la posibilidad del bombardeo de Ploesti por parte de los soviéticos. Pero vos pensás que los soviéticos habían puesto 2 frentes ahí, el tercer frente ucraniano, del general luego mariscal Malinovsky, y el cuarto frente ucraniano de Tolbukin y luego y Petrov de segundo, el general el mariscal Tolbukin. Contra el famoso 17 ejército alemán que retrocedía desde el Cáucaso. Claro, pero vos pensás esa proporción, ¿no? 2 frentes. Y había un cuerpo de montaña rumano, una división de caballería rumana, una división que tenía que defender, ¿no? Además, más la flota del Mar Negro contra la pequeñita flota. Cuando mirás las cifras, cuando mirás las cifras, es la siguiente sensación. ¿Cómo se para una ola con las manos? Esta es la realidad. Cifras. 2 frentes. Unión Soviética, 460.000 hombres. ¿En dónde, perdón? En Crimea, el ataque a Crimea. 560 tanques, 6.000 cañones, 1.200 aviones. ¿Eso ya era en qué mes? Esto es abril. Abril del 165.000 alemanes y 65.000 rumanos, bastante, ¿no? Sí. Pero no había casi tanques y no había casi aviones. Es más, los aviones aterrizaban de noche para proveer y no había combustible. Se acabó el combustible, es otro grave problema. Eso ya en abril del 44. En marzo. Marzo del 44. En marzo había empezado, pero habían relevado a Manstein y a von Kleist. Sí. Y lo habían puesto a Model y a Schörner. Es decir, hay un cambio de militares de alto nivel teórico-táctico por militares más troperos, más de tropa, Model y Schörner. que por la nueva modalidad de lucha, porque es realmente una guerra a muerte. Acordemos del gran tropero en África, que era Rommel. Y por este caso Model y ¿cómo se llama? Schörner. No te olvides que Schörner fue el de Schörner fue el que lo frenó, de alguna manera, lo frenó en Crimea, y es el último mariscal alemán de ejército que los derrota en abril del 45 en la batalla de Bautzen. Hay un detalle que me parece emotivo, es un detalle, ¿no? Sí. Claro, cuando hay que ir replegándose a las ruinas de Sebastopol, que no habían sido, pero que podían ser mejor defendidas, hay que dejar en el camino el material rodante y los caballos. Exacto. Perdón, aclaremos para los espectadores. Los alemanes no trataron de defender Crimea, se replegaron hacia Sebastopol y la península de donde embarcaban hacia Rumania, que ahí tuvo un rol importante la marina rumana. En abril 21, la orden era destruir todo lo que se moviera, e incluso los caballos, no dejarlo, porque es un arma de guerra el caballo. Esperaban pacientemente en largas líneas su turno, que los viejos camaradas
lo mataron. Dice, empezó el trabajo sangriento. Los rumanos no se satisfacían con un simple disparo, eran más que todos sus caballos, así que los pusieron en el borde del acantilado y tuvieron que dispararle con ametralladoras. 26.000 caballos en total en la bahía de Sebastopol y Kersonia, más miles que fueron dejados libres por piedad, que vagaban congelados en el valle cercano, y muchos de ellos luego terminaron lamentablemente bajo el fuerte fuego final de la batalla. Terrible. Sí, y hablamos de apocalíptico, ¿no? Ahora, ojo, el balance por lo menos de este bloque. Este preludio, por así decirlo, de la gran ofensiva que fue la Bagration, que vamos a ver después, de la ofensiva general en todo el frente ruso, tenía sobre todo pivote de preocupación alemana en el frente sur, porque era el que veían más comprometido y el que no podían frenar. Era el test de lo que estaba ocurriendo en todo el ámbito del sur de Rusia y, como vos dijiste también, un factor importante, la alianza con Rumania, que era el petróleo del cual dependía Alemania. Porque en Ploesti. Y consecuentemente también la alianza política con el mariscal Antonescu, ¿no? Porque obvio la relación militar-política era directa, era inmediata, como pasaba también en Finlandia con el mariscal Mannerheim. Ahora, esta batalla del Dnieper-Cárpatos, ¿no? Fue la que dejó vulnerada tanto las posiciones alemanas como la preocupación alemana, que fue en gran medida un distractivo de la peor que se venía más al norte con la ofensiva Bagration, que era contra el grupo de ejércitos. Claro, porque pese a todo, iba miles y miles de soldados heridos y todo, no solo eso, ¿no? 723 eslovacos, 16.000 rusos que habían combatido con los alemanes, sacan del Sebastopol, y 7.000 civiles. O sea, el problema era cómo reemplazar semejante material pesado. Exacto. Bueno, pero ahora eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Continuamos entonces. Bueno, claro, ahora llegamos al nudo de la cuestión, que vamos a ver hasta dónde podemos desarrollarlo ahora y si no seguimos en otro, que es el tema de la operación Bagration. En realidad, los rusos lo que planearon era una ofensiva a lo largo, como hemos dicho, de todo el frente alemán, todo el frente, desde el Golfo de Finlandia en el Mar Báltico hasta el Mar Negro, ¿no? Pero se tipificó eso en la ofensiva central Bagration, fue calificada así por el nombre del general ruso que derrotó a las tropas napoleónicas. Uno de ellos, uno de ellos. Bagration, sí. Y la clave era que el objetivo de esa operación rusa era una concentración formidable de fuerzas para destruir
el grupo de ejército centro-alemán. Porque era el punto débil. Ese era el nudo de la cuestión. Los rusos ya habían tomado, a poco del retiro de Moscú, habían tomado Smolensk a mitad de camino, pero ya la línea de avanzada daba sobre, Orel, Briansk, después pasaron a Kursk, y ahí venía la preparación. Ahora, ahí venía la gran incógnita para Alemania, y es lógico, esto no, porque algunos atribuyen que fue habilidad en el engaño soviético. Era la incertidumbre de toda operación de guerra, no sabes por dónde va a venir la ofensiva principal. Se dice que el alto mando alemán, con Hitler incluido la cabeza desde ya, temía más que el eje de la ofensiva rusa se diese en el sur, aprovechando la profundidad que habían logrado y que la ofensiva se largase desde Ucrania occidental hacia la frontera rumana y hacia los Balcanes. Sí, tomaron un capitán prisionero que tenía los planos y eso. Había cualquier cantidad de la intención era esa, pero el punto débil era en el centro. Pero la cantidad de engaños, versiones de espionaje son infinitas. No, de espionaje no. Acá es un prisionero que lo encontraron con los planos. No fue espionaje, sino un descubrimiento fáctico, ¿no? No, lo que pasa es que los planes existían en todos los casos. Lo que no se sabía era la envergadura de las fuerzas en juego y cuál era la intención de la Stavka en este caso. ¿Sí? Lo concreto es que mientras los alemanes pensaban que el fuerte de la ofensiva iba a venir insistiendo en el grupo de ejército sur, lo que ya vimos del avance progresivo soviético, los rusos, en cambio, estaban preparando el golpe fuerte sobre el centro. Y de ahí la operación Bagration sobre el grupo de ejército centro. Tenían el dato, esto es lo importante, tenían el dato. Sabía, en la Stavka sabía que el punto más débil era el centro, por lo que les llegaba por la Rote Capelle. Ahí se hablaba incluso que el general que estaba a cargo, por el general enigma, Bush, al cual a partir de Kursk le da pelota Stalin. A Enigma, antes no le daba bolilla. ¿A quién, perdón? A la máquina Enigma. Máquina Enigma, no máquina engaño. Está demostrado. Los rusos viven... Está demostrado que uno de los problemas más grandes es que no es que te va a dar los detalles, pero perdés la iniciativa. Sí, al no tener la iniciativa... se han tirado tantas versiones y sobre todo alardeando del engaño soviético que los... el plan del Stavka fue brillante. El plan del Stavka fue brillante, de todos modos. Sí, pero que hablaban de que los rusos, para confundir la inteligencia podían hacer la ofensiva en cualquier lugar. Habían construido, pero miles de madera terciada o a veces inflables, miles de aviones o tanques que hacían figurar para que los alemanes creyesen efectivamente que el grueso de las concentraciones militares estaban en el sur. Pero eso es insondable, porque ahora con los resultados no se puede evaluar. Pero además podían poner el centro de gravedad en cualquier lugar porque les sobraban fuerza. Sí, exactamente. Pero lo concreto es esto, que mientras los alemanes esperaban que el eje de gravedad del ataque viniese más del sur, del lado del progreso de la ofensiva Dnieper-Cárpatos, ¿no? Y de lo que era la parte sur de los pantanos del río Pripet, que forman toda una zona cenagosa, zona pantanosa que divide en realidad físicamente dos áreas de operaciones, ¿no? Los rusos, en cambio, tenían preparado el golpe fuerte al norte, por Bielorrusia. Es decir, entre Bielorrusia y Ucrania, los rusos preparaban todo el fuerte del ataque por Bielorrusia, objetivo inmediato Minsk y avance. Claro, porque ahí está la carretera, la autopista. Era el nudo de comunicaciones y además era la línea más directa hacia territorio alemán, ¿no? Pero entonces, cuando hay dos aspectos importantísimos. Uno, el que señalaba yo antes, la correlación entre el frente del oeste y el este, porque los norteamericanos habían desembarcado, los anglo-norteamericanos, en Normandía
el 6 de junio. Y la operación Bagration se desata el 22 de junio, es decir, a las 2 semanas, ¿no? Sí, había dos razones para eso. Una, la que vos decís, y otra, de antemano los rusos querían hacerlo ese día porque se cumplían los 3 años. El aniversario, se ha hablado de que era el aniversario de tercera invasión. Exactamente, del tercer año de invasión. Pero además estaba esa combinación, la combinación con el frente occidental, esa la combinación, eso lo tenían en cuenta en todo momento. Por eso yo puse el paralelo, así como un año antes, en el 43, la ofensiva de Kursk tuvo que ser detenida por la invasión a Sicilia, también la operación Bagration le daba una descarga, un golpe de mazazo al ejército alemán en un momento en que incluso los norteamericanos los alemanes necesitaban retirar algunas unidades de tanques para el frente occidental. Entonces, frente a quiere esa decir que la irrupción, comunicación, a pesar de las rivalidades internas entre Churchill y Stalin, que la sabía, Italia lo demostró, el no entrar en Yugoslavia, en fin, todo eso, que a pesar de eso, había un entendimiento profundo entre, yo pienso, me inclino más a pensar entre Washington y Moscú que con Londres, pero con muy variables, con muchas variables. El entendimiento geoestratégico y militar macro, ese estaba asegurado. Desde ese punto de vista, por eso señalaba yo esto, la correlación Bagration-Normandía. ¿no? Sí. Ahora, la irrupción se hizo con una desproporción de fuerza que cuantitativamente no es mensurable. En algunos lugares era relación 4-1 como mínimo y en otras 10, 11 y 12-1 en materia de aviones. Parece que había una desproporción, obviamente, pero después como que los datos de Perles, Saloga, etcétera, 2.330.000 soldados rusos y 80.000 polacos, 1 millón de soldados alemanes de todos los lugares posibles y imaginables que estaban con los alemanes. Sí, había unidades húngaras, por ejemplo. 3.800 tanques contra 800. Sí, la diferencia es muy 1.555 cañones de asalto contra 500. 24.600 piezas de artillería contra 10.000. Y 5.300 aviones contra 1.300. Entonces, la desproporción sobre todo era en material. Era grande, era de 2,5 a 1, pero en material era 5 a 1. No obstante, hay algo que acá, en este marco militar, hay dos cosas. Una sale de Mussolini y la otra, curiosamente, de Stalin, pero no es que se cruzan, se presentan. Es decir, hay un intento de, por el enorme consumo de tropas que tiene Stalin, que es una de las cartas que juega Hitler, dice, bueno, está perdiendo tanta gente que por más que tenga, llega un momento que no le va a poder dar instrucciones. Primero, y Stalin, vía Suecia, intenta el primer contacto con los alemanes vía Suecia. Madame Kollontai. Exactamente, Kollontai. Pero que después se recuperó de nuevo a principios del 45. Pero en realidad, ya al revés, fueron los alemanes. Pero primero fue Stalin, y Hitler desconfió muchísimo de eso. Pero el hombre que le sugirió, porque esto hay que decirlo porque pasó en ese momento, el hombre que le sugirió que tratara de establecer un vínculo de paz con Moscú para frenar ese frente, es Mussolini. Mussolini le dijo, se puede llegar a un acuerdo con Moscú, yo creo que se podría llegar a un acuerdo. Se podría hablar mucho de eso, claro. Ya Mussolini lo había planteado en el 43, ¿no? Sí. Y tampoco Hitler lo había rechazado de plano. Lo que pasa es que Hitler, como pasa siempre, buscaba la oportunidad militar para la gran victoria antes de tratar de paz. Necesitaba una victoria grande. Por eso Kursk. Cuando se pierde la iniciativa en Kursk, para Mussolini iba a terminar siendo fatal primero que para Hitler. Pero ahí se desvió. Hay un hecho importantísimo que algún día por ahí lo tocamos especialmente, pero que está en el entremedio de este problema. El atentado contra Hitler del 20 de julio. Porque eso trajo un descalabro en la organización del alto mando alemán trágico.
Yo habría mucho para hablar de eso. Yo creo que Pero eso hay que hablar más adelante, es bien más detenido. Claro, sí. pero hay que tener presente. no, claro, que en ese tenerlo presente, momento, no se puede no escuchen, tener presente. En marzo del 44, Hitler había destituido a von Manstein y a von Kleist, ¿no? Lo reemplazó, como vos explicabas, por Model, que era en realidad un militar profesional, era fiel a Hitler, pero era un militar profesional. Y todo. Pero más de combate. También, y Schörner, combatiente. que se dice que era más politizado. Sí, Pero ambos son fuertemente tácticos, los dos. Claro, tanto Model como pero Schörner. me refiero que esto estaba dando lugar a un reacomodamiento del alto mando alemán en plena ofensiva soviética con una desproporción de medios muy grande. La cuestión es esta, la irrupción que se hace ya inicial de la operación Bagration, creo que progresó en los primeros 4 o 5 días, arrollando toda posibilidad de defensa alemana. Paul Karel dice, superioridad aérea soviética total por primera vez, con pilotos mejores, aviones mejores, y eso, eso es terrible. Se habló de eso, efectivamente, que empezó a tomar relieve el peso del dominio del aire ruso frente a la cantidad de aparatos alemanes. Entonces, con esa ruptura cambia justamente el eje de gravedad que esperaban los alemanes, porque los alemanes ahí es donde deciden ya directamente la evacuación de Crimea, ahí es donde deciden el repliegue a la frontera rumana, toman varias medidas. Además ellos esperaban la irrupción que después se produce de los rusos en los Balcanes, ¿no? O sea, ya todo el ámbito del Frente Ejército Sur queda, como quien dice, no digo abandonado su sede, pero ya queda en segundo plano. Y la operación Bagration hace un rápido progreso arrollando las defensas alemanas, mientras en el grupo de ejércitos norte se desata la ofensiva Leningrado-Novgorod, es decir, el levantamiento del sitio y, peor todavía, desde Novgorod, el avance hacia el Báltico, ¿no? Sí, o sea, que en realidad es increíblemente... Ahora, ¿por qué? Esa enorme lentitud que hubo en el norte, tanto para romper el cerco, porque el cerco que se abrió era en Schlüsselburg, es mínimo, ¿no? Sí. Es mínimo el cerco que se abre, cuando en realidad los rusos construyeron un ferrocarril sobre el lago helado, los rusos lograron, habían perdido el ejército, que eso no lo hemos mencionado, que se había perdido el ejército en el 43, el ejército que tenía que abrir el cerco de Leningrado, mandado por el general Andrei Blasov, quedó empantanado en los pantanos, porque en la zona pantanos se envenenó, empantanado en los pantanos, y terminó rindiéndose a los alemanes, y curiosamente, bueno, ya en algún momento lo vamos a tener que decir, fue el comandante del Ejército Ruso de Liberación, el hombre que había defendido Moscú con Zhukov, y luego era el encargado de abrir el cerco de Stalingrado, rindió, de Leningrado, quise decir Leningrado, fue un lapsus lingue. Es decir, el hombre que hizo eso terminó rindiéndose a los alemanes y ofreciéndose como, de hecho fue el comandante del Ejército Ruso de Liberación. Es una cosa muy curiosa esa. Y que no lograron la ciudad, bueno, hay 1000 anécdotas, no sé si alguien las quiere contar, hay 1000 anécdotas de la ciudad cercada, ¿no es cierto? Desde la famosa No, una cosa simplemente, un combatiente ruso con su esposa, muy jovencito los dos bebés, de muy poco tiempo, murieron por inanición. Y eso. Sí, las muertes por inanición. 12 años después tuvieron otro hijo, Vladimir Putin, la familia Putin. El padre, héroe de guerra, en Leningrado, tuvo derecho en la durísima última etapa de la Rusia de Stalin a tener una vivienda familiar propia, no compartida, donde se crió Vladimir. Ahora, es probable que en este programa no vamos a poder encarar, queda un capítulo importante, qué pasó con el grupo de ejércitos norte después del levantamiento del sitio de Stalingrado y el avance sobre el Golfo de Bosnia, sobre los países bálticos y consecuentemente
el refuerzo que eso significaba por encima del grupo de ejército centro que estaba haciendo. El grupo de ejército centro estaba realmente, no estaba en alerta, estaba debilitado, por eso se lo compara la maniobra del Stavka con un Canas en 216 a.C. Sí, exacto. Aníbal hace la media luna, que después todo el mundo quiere repetir. Sí, la batalla de Canas es el molde. El molde. Sobre ese molde se ha hecho todo. No lo rodearon Ahora, por la retirada. Canas y Lagos Masuriano. Y Lagos Masuriano. Para ser más cerca, pero Lagos digamos la Masuriano. maniobra... Maniobra de cerco ahora- y aniquilamiento. Ahora el centro fue importante. terrible. El tema, el avance de la operación Bagration tiene una dirección inmediata, Polonia, es decir, el Vístula. Sí, sí. El tema era llegar al Vístula y cruzarlo y tratar de desmantelar toda línea de defensa alemana en el Vístula, cosa que consiguen por el Vístula superior, ¿no? Porque cruzan, establecen una cabeza de puente de tal manera que ya los rusos estaban del otro lado, estaban al oeste del Vístula. Ahí es donde eso, agosto creo que del 44, ahí es donde frente a la proximidad del ejército ruso se produce el famoso... Pero eso lo vamos a hablar con más detenimiento más adelante. Pero eso ocurrió en agosto... Que es el fin de Bagration. Los Bagration, los rusos nos dan por finalizado el 31 de agosto del 44. 22 de junio a 31 de agosto. Y el levantamiento de Varsovia fue fines de agosto. Era agosto hasta septiembre. Y el general Bob Komorowski se rinde Sí, el 1 de pero septiembre. amerita, digamos, ver los entresijos políticos. Sí. Este, Porque implica toda la relación, principalmente Londres, Moscú, Por respecto eso, a los gobiernos. claro, a los claro, gobiernos, claro. A eso Está problema. quería llegar, Entra que otro problema político. dentro de ese avance se dio una delicada situación política porque los rusos establecen el Comité de Lublin con Exacto. un gobierno títere comunista, Exacto. mientras que el levantamiento de Varsovia lo hacen los que respondían al gobierno del exilio de Londres con el general Exacto, por eso Komorowski. Sí. Exacto, Komorowski obedecía a Londres, pero el jefe claro, amerita fue jefe en de el próximo programa, porque nos están haciendo señas de que terminemos. Y vamos a continuar en el próximo programa con el frente ruso. Entonces, en un momento tan establezcamos crítico. un balance provisorio de lo visto hasta ahora. Después de la ofensiva de Kursk, se produjo una progresiva pérdida de todo el frente de ejércitos sur, con un repliegue sistemático hasta la frontera de Rumania. Y en el momento en que a mediados del 44, verano del 44, se produce la gran ofensiva soviética sobre todo el frente, el eje de gravedad, la operación Bagration, se hace sobre Bielorrusia en dirección a Polonia, que ese es cómo queda el balance de fuerza alemán, es decir, queda perdido toda la parte de Rusia del sur ya, imposible de recuperar, amenazado la zona de Rumania y los Balcanes, y ellos teniendo que aguantar el frente de la ofensiva frontal en el Vístula, ¿no? Para más o menos dejar ordenado la exposición. Muy bien, hasta la próxima.